¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Últimas Noticias de hoy. Pues en este día vamos a estar hablando sobre información muy importante para muchos considerados como malas noticias en respecto al seguro social. Veremos las últimas advertencias por parte de expertos sobre el futuro fiscal sombrío que se enfrenta el seguro social. Pero no todo es malas noticias, porque también estaremos hablando un poco sobre estímulos económicos, alivios en diferentes estados a nivel estatal, los cuales ustedes podrían aprovechar y obtener esta asistencia. Y finalizando, también estaremos hablando sobre un nuevo proyecto de ley, una nueva propuesta, que podría estar integrando un crédito tributario de $3,200 por niño. Recordemos, en el año 2022, cuando el crédito tuvo este nuevo monto increíble que ayudó a miles de familias a poder mantenerse al día. Como bien sabemos, este monto volvió respectivo al número normal, que son $2,000. Pero esta propuesta nos quiere devolver el monto de $3,200. Veremos quiénes lo están proponiendo dentro del Congreso y de qué modo, pues, se podría estar aprobando tal vez en este mismo año 2024. Los invitamos a que le den un me gusta a este video, se suscriban a nuestro canal, activen la campanita, ya que de este modo nuestra información les va a llegar a ustedes de primera mano. Los expertos han advertido que es muy probable que los impuestos para financiar prestaciones esenciales de jubilación, discapacidad y atención médica como lo son el Seguro Social y el Medicare, aumenten en las próximas décadas, todo debido a que los cambios están en curso dentro de la demografía en fuerza laboral estadounidense. Y es más que probable que las generaciones más jóvenes, los millennials y la generación Z, asuman la mayor parte de esta carga. Varios factores clave sin duda alguna son los culpables. Según la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, la fuerza laboral estadounidense está envejeciendo a un ritmo acelerado. Todo esto gracias a tasas de natalidad y niveles de migración históricamente bajos, así como también con la creciente jubilación de la generación del baby boom. Sumando a esto una mayor expectativa de vida, aquellos que reclaman beneficios de jubilación del seguro social necesitarán más dinero para sobrevivir en sus últimos años. Gran parte, pues, del cual probablemente se compensará con beneficios estatales. La fuerza laboral estadounidense ha estado en constante declive desde el año 2000, principalmente debido a la jubilación en curso de la generación del baby boom, los más jóvenes de los cuales, nacidos entre 1959 y 1965, comenzarán a reclamar beneficios de jubilación en este año. También se espera que el crecimiento de la población vaya a acelerarse en los próximos 30 años, del 0,6% anual entre 2024 y 2034 al 0,2% anual. Esto más o menos en promedio entre los años 2045 y 2054. Entonces, se tiene previsto que para el 2054 el número de personas que reclaman el seguro social, se espera que más o menos estos beneficios aumenten un 2,4%, una tasa de crecimiento más rápida que la población. La actual tasa de participación laboral, uno de los factores más importantes, alcanzó un máximo del 67,3% en el año 2000, definida como el porcentaje de la población que trabaja o busca activamente trabajo, es situada en el 62,7% en este mismo año 2024. Esta cifra se espera que caiga aún más, según la Oficina de las Estadísticas Laborales, que ya tiene proyectado que esta tasa caerá al 60,4% hasta el año 2032. No se sabe exactamente cuánto más se espera que paguen los jóvenes estadounidenses de hoy, pero los expertos están unidos en el hecho de que será mucho más. La carga fiscal va a ser desproporcionadamente mayor para la generación más joven, debido al tamaño de la población jubilada y la cantidad de personas que reciben beneficios de jubilación social.
y sin cambios significativos en el sistema. Esta estabilidad financiera a largo plazo puede estar en riesgo también para la generación más joven. Los expertos explican que los resultados de una fuerza laboral cada vez más menguante tendrá un efecto fiscal en cadena para todos, pero particularmente para los jóvenes estadounidenses. Esto podría, manifestarse de varias maneras, incluido impuestos más altos sobre la nómina, aumento de impuestos sobre la renta o cambios en la estructura de estos programas para poder reducir los beneficios o aumentar la edad de jubilación. Los datos también nos muestran un panorama sombrío. Existen cálculos muy duros en nuestra situación que nos deja con opciones muy difíciles. La Oficina del Presupuesto del Congreso informó a principios de este año que la proporción de estadounidenses de 25 a 64 años en comparación con las de los 65 años o más estaría disminuyendo para el año 2054. Esto significa menos dólares para financiar los derechos del Seguro Social y el Medicare. Combinado esto con una esperanza de vida futura más larga, los desafíos de financiación pueden volverse más agudos. Además de todo esto, la administración del Seguro Social está enfrentando un doble problema con su financiación, ya que prácticamente es un abismo de financiación al cual se enfrenta la agencia gubernamental, la cual, si es que no lo resuelve, podría reducir los beneficios en una cuarta parte en la próxima década. Otra forma más controvertida de apuntalar la fuerza laboral, eliminando así la necesidad de aumentar los impuestos, es fomentar la inmigración. Prácticamente estamos hablando de trabajadores en una edad productiva, personas entre 25 y 54 años. Sin embargo, sin duda es difícil poder formular una perspectiva sobre cómo la inmigración puede llegar a afectar las cargas fiscales futuras, debido a que es un tema político, algo complicado, difícil de poder predecir las tendencias a largo plazo. Los problemas financieros de los jóvenes estadounidenses no van a terminar allí. Se explica que es muy probable que haya implicaciones económicas más amplias si el tamaño de la fuerza laboral continúa reduciéndose, y una vez más, esto puede afectar a las generaciones más jóvenes de hoy, pues una fuerza laboral más pequeña en relación con la población jubilada podría conducir a un crecimiento económico más lento, una productividad reducida, mayores tensiones sobre atención médica u otros servicios sociales. Muy bien, señores, ahora queremos pasar a hablar sobre otro tema muy importante, que es el crédito tributario. Exactamente en el estado de Colorado, el cual tiene su congreso local, ha lanzado una propuesta que reviviría un crédito tributario por hijos parecido al que se ofreció en el año 2022. Un crédito tributario de asequibilidad familiar. Aunque no lleve por nombre como crédito tributario por hijos, prácticamente es la misma versión pero estatal de este beneficio fiscal federal, con el cual se estaría maximizando la cantidad de dinero que las familias con niños en este estado recibirían en sus reembolsos para el año fiscal 2024, ya que se agregaría un pago de hasta $3,200 por hijo. La representante demócrata Jenny Wilford es la patrocinadora de este proyecto de ley con el nombre HB 24, en el cual se retomaría el crédito tributario de asequibilidad familiar, un beneficio que se entregó por última vez en el año fiscal 2022. Se estima que esta propuesta cuesta alrededor de unos $700 millones anuales, pero eso sí, va a estar beneficiando a cerca de unas 300,000 familias en Colorado. Cuando ampliemos y distribuyamos el crédito tributario por hijos de una manera popular en la cual se conocía antes, crearemos futuros más saludables, más felices para nuestros hijos y los vamos a encaminar hacia el éxito y la prosperidad económica. De este modo, lo aseguró la representante demócrata Jenny Wilford. Se considera que el crédito tributario de asequibilidad familiar de Colorado se convertiría en el crédito tributario por hijos estatales, debido a que otorgaría hasta $3,200 por cada hijo menor de 6 años y hasta $2,400 por cada hijo de 6 a 16 años.
De aprobarse, pues este crédito podría ser más beneficioso que el crédito tributario por hijos federal, porque pues este crédito de Colorado sería totalmente reembolsable. Esto significa que incluso las familias sin obligaciones tributarias de fin de año podrían recibir este efectivo. Tal y como está la propuesta, las familias de bajos ingresos serían las más beneficiadas. Los contribuyentes individuales considerados jefes de familia deberían de tener un ingreso inferior a los $15,000 para poder cobrar este monto máximo del crédito. Los matrimonios que declaran en conjunto deben ganar menos de $25,000. La cantidad de créditos será reducida gradualmente conforme superen este límite establecido.